Un cordial saludo a todos nuestros fans de autores de historias. A partir de ahora empezamos una nueva etapa. Quiero agradecerle al grupo Autores de Historias que nos ayudaron para que este primer ejemplo haya sido posible. Por supuesto, muchas gracias a Eric por la iniciativa para conversar con nuestro invitado. Muchas gracias, Felipe. Es para nosotros un honor contar contigo, pues a sabiendas de que eres parte de la casa grande de la Universidad Nacional y de esa casita pequeña que es el Departamento de Historia. A todos, bienvenidos. La entrevista la va a realizar Eric. Eric también, pues de nuestra casa, fue uno de los fundadores hace 5 años de este programa. Y bueno, esperamos que esta conversación con un egresado de la calidad de Felipe, más la compañía de todos nosotros, pues constituya un momento agradable en el día de hoy. Así que adelante, Eric. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias pues por la presentación, también por la invitación. Pues para mí es un gusto estar acá liderando esta entrevista. Un saludo para el auditorio, para todos quienes nos escuchan. Bueno, pues para mí es un honor llevar un poco esta conversación porque pues se trata de uno de mis mejores amigos de la universidad, ¿no? Compartimos muchos espacios, tanto académicos como por fuera de la universidad, hasta fiestas, hasta viajes. Entonces, pues está muy bien. Entonces, pues para mí es un gusto estar aquí con Felipe César Camilo Caro Romero, quien es historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el 2016. Cuenta con una maestría en Historia de la Universidad de los Andes en el 2018 y en la actualidad es estudiante del doctorado de la Universidad Católica de Eichstätt, Ingolstadt, Bayer, Alemania. Pues siempre tendré problemas con la pronunciación, Felipe ya lo corregirá. Entonces, Felipe, muy bienvenido a Autores de Historia. Muchas gracias por la invitación al Grupo Autores de Historias. Y para mí también es un placer y un honor estar aquí charlando con usted, Eric, que es mi colega y amigo. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, Felipe, entonces, pues entrando en materia, yo quisiera iniciar esta entrevista como muchos de los buenos libros inician, y es con un epígrafe, con una cita textual, para que tú después la comentes, ¿no? Entonces, dice así: con nostalgia, me parece que fue ayer tu primer día de clase en el jardín, luego el primer día de clases en el Refus y el primer día de clases en la universidad. Pero me doy cuenta que ha pasado el tiempo desde aquellos días. Hoy, cuando con regocijo festejamos tu título de historiador. Cada paso tuyo es para mí un motivo de alegría, orgullo y celebración. Y sé que se vendrán muchos más. Felicitaciones y éxito en tu vida profesional, y que sea de público conocimiento lo orgullosa que me siento. Pilar Romero, 5 de abril del 2016. Entonces, pues esta cita creo que nos ayuda a estructurar la primera parte. Entonces puedes contarnos sobre su autora y lo primero que menciona, el jardín, si te parece. Mi mamá siempre fue de las personas que más me apoyó a la hora de estudiar historia, porque como sabemos, pues no es una decisión fácil para un padre permitirle a un hijo estudiar una carrera como estas, y ella siempre me ha apoyado mucho. Ese fue un mensaje que ella me escribió el día de mi grado de la Nacional.
Y sí, yo inicié en un pequeño jardín infantil que había en el barrio donde yo crecí. Yo crecí en La Castellana, eso es en el norte de Bogotá, y, Ajá. y había un pequeño barrio, un pequeño jardín infantil que era para todos los niños de ahí del barrio. Pues se fue el Simpe, era un jardín que quedaba ahí a la vuelta de la esquina del parque del barrio. Y pues ahí pasé mi niñez junto con mi hermano, eh, Ok. un hermano menor, apenas me lleva un año nada más. Entonces pues juntos compartimos el jardín y muy cerca, todo muy cerca, cerca de la casa. Yo creo que una de las preguntas que todo el mundo se hace cuando te conoces es de dónde salen tres nombres. También porque tu hermano tiene tres nombres. No sé si tu papá, o sea, aparentemente es una tradición familiar. Y pues bueno, o sea, cómo es la composición de la familia y cómo fue la vida, las primeras etapas. Sí, siempre que yo le preguntaba que por qué tengo tres nombres, mi papá me respondía porque los grandes hombres tienen grandes nombres. Por supuesto, esa es una forma bonita de decir que no se pudieron poner de acuerdo ellos dos cuando decidieron ponerme los nombres y entonces pusieron los tres que ellos quisieron. Mi hermano también tiene tres nombres. Mi hermano se llama Exeomo Esteban Nicolás. Exeomo porque es el nombre de mi papá y el nombre de su abuelo y el nombre de allá para atrás. Yo crecí en una casa grande físicamente, pero también de composición grande, porque yo crecí con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos en una casa grande ahí en el barrio de La Castellana. Y cuando no estaba en esa casa, estaba los fines de semana en la casa de mis otros abuelos. Yo viví con mis abuelos paternos, ambos son de Boyacá, mi abuela es de Tunja, mi abuelo de Viracachá. Entonces, pues yo crecí en un ambiente de casa grande y de casa boyacense, ¿no? Con mucha comida y mucho rezo, mucha Bueno, iglesia también. pero antes de cómo ir más hacia atrás pues en toda esa ascendencia familiar, pues quisieras que nos hablaras, sí, bueno, pero ya como de la familia nuclear, de pues a qué se dedicaban tus padres, si los dos trabajaban, qué hacías con tu hermano, cuánto se llevan con tu hermano. Entiendo que tú eres el mayor y aunque eres el mayor no tuviste el nombre Exeomo porque ahí hubo como un cambio, ¿no? Si venía del abuelo, bisabuelo, papá. Sí, sí, no saben responderme la verdad, al parecer no me dieron cara de exeomo o algo así. Felipe es el nombre que escogió mi mamá y César y Camilo lo escogió mi papá. Ambos son abogados y ambos trabajaron. Mi papá trabajó en la Defensoría del Pueblo y mi mamá trabajó en los juzgados de Palo Quemado. Entonces ambos toda la vida trabajaron y pues yo crecí por eso también en casa con mis abuelos, pues porque ellos trabajaban de lunes a viernes. Con mi hermano siempre me la llevé bien, vivimos juntos pues toda la vida. Es la primera vez que estoy separado de mi familia. Toda la vida también viví en esa casa con ellos. Okay. Entonces pues así fue la casa. Ellos muy abogados, esperaban que yo fuese a estudiar derecho también porque en las otras materias nunca me iba muy bien y yo hablaba mucho, decían, entonces cuando era chico, entonces pues derecho. Ok, sí, pero bueno, ya con haber cambiado la tradición del nombre, pues ahí se podía percibir una cosa de originalidad, ¿no? En tu biografía. Y vamos a ver que hasta en los temas va a haber cosas nuevas, pioneras. Pero bueno, ya entrando como en lo que mencionabas, dices que tu ascendencia estuvo en Boyacá, en Caldas, en Cundinamarca, eso más por el lado materno, ¿no? Que pues son precisamente como lugares que fueron muy azotados por la llamada violencia en los años 50, ¿sí? Vienen por ahí. Pero bueno, tú vienes como de una segunda generación familiar que ya está establecida en Bogotá, pero pues también mencionabas que conservaron cosas. Eh, Recaigo todo esto en preguntarte si hay una consolidación de una identidad migrante, ¿sí? Sí. Y pues qué rasgos se conservan pese a que ya tu familia lleva 2 generaciones en Bogotá. Sí, yo siento que
hay una identidad migrante muy fuerte en muchas de las familias que llegaron a Bogotá a mediados del siglo XX porque no se siente uno, pues no se siente uno realmente de Bogotá. Aunque mi papá y mi mamá ambos nacieron en Bogotá, sus padres no son de ahí, de Boyacá o de Caldas o de Cundinamarca, como decías, y tuve mucho contacto con la región de donde ellos iban. En vacaciones siempre íbamos a una finca o a un pueblo en Boyacá, o íbamos a La Dorada o alguna parte en Cundinamarca, siempre regresábamos a los lugares donde ellos habían migrado. Entonces yo creería que sí, que estas familias, además las familias grandes se mantienen unidas, esas son familias grandes, las familias boyacenses son familias grandes. Bueno, entonces la familia de Felipe, las generaciones anteriores, migraron a Bogotá. ¿Fue por cuestiones de violencia o no tanto? Fue más que todo fue buscando como mayores oportunidades. Se sentía que en el campo, en Boyacá, por ejemplo, no había suficientes oportunidades, entonces ellos migran a Bogotá. Mi abuela y mi abuelo montan una cacharrería en la ciudad y pues a partir de ahí empiezan a hacer su vida. Ahora que mencionas la violencia, yo recuerdo mucho que mi abuela siempre hablaba de cómo ella cuenta esa historia, cómo ella le vendió unas cucharas y unos platos a Efraín González antes de que lo mataran, por allá en los 50. Ella siempre cuenta esa historia, siempre cuenta esa historia cuando habla de política, y ella siempre dice como, y eso era, ella lo llama guerrillero, eso era un guerrillero, eso era un rebelde. Pues entonces no sé tal vez la relación ahí con la violencia, pero ella siempre cuenta esa historia. O sea, ella lo cuenta antes de que se volviera el mito, el mismo. Sí, exacto. Ella lo llama el primer guerrillero. Y él cuenta siempre esa historia que le vendió esos pocillos y esas cucharas a Efraín González. Entonces, pues no sé si tal vez tenga que ver más con la violencia, pero sí con buscar mayores oportunidades. Igual mi abuela y mi abuelo maternos también viajaron a Bogotá buscando mejores oportunidades para la familia. Sí, no, y o sea, uno puede registrar que pues el objetivo se cumplió. Pues varios de tus tíos, incluso tus padres, pues son abogados. En general pudieron hacerse con títulos profesionales. Entonces, se puede decir que hay allí una idea de profesionalizar la familia también. Entonces, pues, te quería preguntar cómo esto cambió cualitativamente el hogar. Pues bueno, decías que había como una ascendencia más conservadora, tal vez también ligada hacia el Partido Conservador. Pero pues me pregunto si hay cambios cualitativos cuando los Caro y los Romero empiezan como a profesionalizarse en las universidades. ¿Estudiaron en universidades públicas o cómo se hizo ahí el...? Sí, sin duda hay un cambio, y ahí se ve como esa promesa, entre comillas, cumplida de la ciudad, porque pues mis abuelos llegan a la ciudad pues sin terminar su escuela, y ya la siguiente generación, pues mis padres, mis tíos son graduados de universidad, entonces hay un salto cualitativo grandísimo ahí. En general todos abogados, ¿cierto? Decías. Sí, muchos son abogados, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, y profesores también, un profesor. Entonces se da por ese lado, ¿no? Como pues la idea del derecho como la carrera que ayuda a ascensión social, la carrera también de ciudad, y por supuesto la entrada a la universidad también es un cambio político. Claro, muchos venían de tradición conservadora, excepto mi abuela, que es de La Dorada, y ella era tradición liberal, pero pues la universidad cambia a los jóvenes, y aunque mi papá entró a estudiar a la Nacional, pues no se graduó de allá, él termina graduándose de la Universidad Autónoma de Derecho con mi mamá, que también se graduó allá, ya se conocen, y con mi tío, y por supuesto pues la Autónoma tiene una tradición política de izquierda bastante fuerte, y ahí es donde terminan ambos mis padres terminan vinculados al movimiento estudiantil, al movimiento político de los 80, mi mamá y con mi tío más cercanos a la UP, y mi papá pues ya más cercano a un movimiento estudiantil, si se quiere. Y pues claro, hay un cambio generacional ahí de formación, pero también político pues bastante grande. Se nota la diferencia grandísima entre las políticas de mis abuelos y pues la de mis padres. O sea, para entender bien, ellos se conocieron
en la ¿Como universidad. estudiantes o en medio de la protesta estudiantil social de los movimientos juveniles contraculturales? Ambas. Ellos, pues sí, claro, como todos los padres se cuentan que mi papá se estaba copiando en un examen de mi mamá y ahí se conocieron y pues el cuento, pero pues se conocieron en ambos, en el mundo estudiantil, en el mundo universitario, pero también ambos estaban participando en la política universitaria. Ok. Bueno, para ir como avanzando la cosa, ¿no? Quisiera pues saber cómo todo eso, de una primera generación conservadora, luego una más de izquierdas y de movimientos populares, cómo recae en tu propia generación, en la de tus primos, tu hermano, todos ellos, ya que pues decías conservaron una unidad familiar más bien ampliada en medio de la ciudad. Sí, pues yo creo que se puede ver en los cambios de profesiones tan abruptos que hay, porque pues tenemos a la generación de mis padres que son abogados, su mayoría trabajan esto en torno al derecho, pero la generación mía, de mi hermano, de mis primos, pues estamos estudiando otras cosas muy raras. Mi hermano, por ejemplo, estudió artes visuales en la Universidad Javeriana. Tengo primos que estudiaron en la Nacional Sociología o Antropología, Ingeniería Química. O sea, ya pues es la idea de las profesiones específicas, las profesiones pues de ascenso social dan paso a otras profesiones tal vez menos convencionales, pero que están ahí en nuestra generación. Y en términos de movilización política, es decir, entre tus primos, tu hermano, quedó un poco esa sensibilidad de los padres y tíos abogados de la autónoma, o no tanto, no tan extendido. No, yo diría que sí. Yo siento que, pues esto es una apreciación ya bastante personal, pero la fortuna de que la familia tiene un campo pues, bastante grande, por lo menos en las nuevas generaciones, y pues no hay mayor discusión política realmente porque tenemos una afinidad muy hacia la izquierda, si se quiere, progresista tal vez, y se nota mucho pues lo que siempre se dice, ¿no? De que las nuevas generaciones tienen una perspectiva pues distinta, y en la familia se nota bastante. Ok. Bueno, entonces, retomando la cita del epígrafe de tu mamá, ya mencionaba allí que estudiaste en el colegio Refus, pues esa es una institución bastante reconocida en el ámbito bogotano, pues tiene énfasis como en matemáticas, músicas, idioma, también como que tiene notoriedad por su rigor, ¿no? O sea, como por su disciplina, un poco como un proyecto pedagógico más bien estricto, pero pues también como muy riguroso y pues saca como, no sé, egresados competentes o pues buenos ciudadanos también, si se quiere. Entonces, pues quiero saber un poco cómo viviste esa experiencia en el Refus y pues cómo en retrospectiva también evalúas ese proyecto educativo. ¿Cómo es la cosa ahí con el Refus? El Refus es un colegio de contrastes. Mucha gente lo odia, mucha gente lo quiere, y realmente las únicas personas que hablamos un poco mesuradamente somos los que estudiamos ahí, porque es un colegio estricto, es un colegio duro, a pesar de que, por ejemplo, no tiene uniforme, es un colegio privado, pero cuando yo estudiaba, pues tenía una política de matrículas bajas para acceso pues, a muchas personas. No tenía uniforme, por ejemplo, y se ubicaba en la salida de Bogotá, entonces es considerado campestre. Entonces hay ciertas libertades, pero era bastante estricto. Yo estudiaba de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o a mediodía. El énfasis, como mencionaba, era énfasis en matemáticas y en música, y en ninguna de esas dos materias me fue muy bien siempre. Pero es curioso porque los egresados, si se quiere, ilustres del Refus, pues no son ni matemáticos ni músicos. Por el Refus pasó Brigitte Baptiste, el exalcalde Peñalosa, Alfredo Molano, Mario Mendoza, ninguno de ellos ni famosos por sus matemáticas ni famosos por su música, pero pues sí personajes. Ni siquiera Peñalosa. Sí personajes especiales, llamémoslo, que es pues el sello del Refus. El Refus fue dirigido por casi todo su tiempo, hasta hace pocos años, por su rector y fundador,
que era un Roland Jangros, un suizo refugiado de la Segunda Guerra, muy estricto, con una disciplina muy seria. Entonces, pues yo siento que el valor del colegio es el valor para mí, yo siento que es el valor de la disciplina, si se quiere. Es un colegio estricto que le hace a uno crear hábitos de estudiante pues bastante serios, pero también hay otro valor agregado que yo diría como que es importante para mí, es el de las materias que uno puede ver. El colegio tenía materias pues poco ortodoxas. Uno veía agricultura, uno veía fabricación de alimentos, uno veía tejidos, y también uno veía historia. Por ejemplo, historia era una materia específica del colegio que se veía desde primaria hasta bachillerato, una clase específica de historia, y eso le ayudaba a uno a comprender un poco qué es la historia en vez de pensar en ciencias sociales. Por ejemplo, en mi formación del colegio yo pensaba en historia específicamente, y pues ahí le cogí cariño a la materia a través de mis profesores, uno de ellos incluso egresado de la Universidad Nacional. Y también otra materia que recuerdo con mucho cariño es teatro. El colegio también tenía un grupo de teatro bastante bueno, que presentábamos pues las grandes producciones ahí en medio de una montaña con lluvia, sin techo, bueno, todo un poco precario, pero que hacía parte del encanto del colegio. Y pues eso también me ayudó muchísimo. Yo siento que el teatro me ayudó muchísimo a prepararme para una vida de hablar en público, por lo menos, y eso es una ventaja que siento que tuve a la hora de entrar a la universidad también. Entonces, yo creo que es un balance mixto. Por supuesto, hubo cosas que a nadie le gustaban del colegio. Mi colegio no hacía fiestas, no hacía proms, todo eso estaba prohibido porque el rector decía que era perder el tiempo. No tuvimos salidas de campo a ninguna parte. Eso te quería preguntar un poco más sobre el rector. Entonces es un refugiado suizo. Uh-huh. De hecho, el colegio tiene como esa connotación, como de refugio, ¿no? O de dónde sí, salió. refugio significa refugio. ¿El qué era? O sea, ¿había un enfoque como religioso? ¿O qué disciplina tenía el rector? Que pues que arma esta universidad en pequeño, con laboratorios manuales muy bien. Sí, es extraño porque realmente al rector, cuando yo entré, pues ya tenía bastantes años, entonces su imagen estaba mezclada con un montón de mitos bastante peculiares. Entonces, pues no, realmente el enfoque de él daba clases de matemáticas y de música, que eran sus materias favoritas. Y se llama Refus porque inicialmente muchos de los profesores que iniciaron el colegio eran refugiados de varias partes. Por ejemplo, yo aprendí francés con un profesor refugiado de Haití, Monsieur Loa. Y también había la profesora que daba historia, originalmente era una mujer refugiada de Italia. Entonces, pues esa era como la particularidad del colegio, de ser un refugio. Pero como decía, bastante disciplinado y bastante severo. La gente llama a los castigos del rector castigos pedagógicos, pero pues un castigo, por ejemplo, para comportarse mal era madrugar a las 6 de la mañana, darle 10 vueltas a la cancha de la montaña en un frío de la sabana de Bogotá, y pues eso era brutal. Y no será un castigo no solo era un castigo para uno, sino para los papás que tenían que levantarse con uno y llevárselo a una estacota. A mí me tocó una vez y fue horrible, lo peor, ¿no? Volví a portarme mal porque es un castigo no solo para mí, sino para mi familia también. Entonces, pues sí, era particular el colegio y particular la forma de enseñar, muy severa, pero bueno, pero también uno crea lazos muy fuertes. Otra cosa particular del colegio es que el colegio solo permitía el ingreso a estudiantes en los primeros años, porque enseñaba un tipo de matemática bastante especial que no se podía aprender a mitad de la formación. Entonces la gente solo podía entrar al colegio en primero o segundo jardín. Entonces se hacían grupos grandísimos de estudiantes con los que uno estaba toda la vida. Eran las mismas personas que uno ha visto durante 8, 10, 12 años. Entonces, pues las amistades que se hacían ahí eran amistades, pues son amistades muy duraderas, pues que tengo hasta ahora, y pues eso es una ventaja. Uno compartía más tiempo con sus compañeros que en la casa. ¿Y tu hermano también estudió allí? ¿Tus primos? O sea, ¿también se trasladó familia allá en el colegio? Sí. ¿El colegio? Yo entré al colegio porque mis primas habían estado ahí en el colegio y lo recomendaron, y pues muchos primos de mi familia estudiamos ahí, incluyendo a mi hermano.
pero solo 2 nos graduamos del Refus. En algún momento alcanzamos a estar 8 o 9 en el colegio, pero solo 2 nos graduamos. Pues porque pues, el colegio no es para todos, es una disciplina bastante pesada. Y más de tus compañeros, o sea, pese a la formación en matemáticas, por ejemplo, ¿siguieron como caminos en las ciencias sociales o también fue más bien una particularidad de tuya o muy pocos? Sí, de hecho muy pocos se metieron en las ciencias sociales, pues porque por las ventajas, muchos se fueron en realidad para las ingenierías, de ahí el colegio siempre salen muchos ingenieros. En la Universidad Nacional estudiaron bastantes, pues porque el rector le gustaba la Universidad Nacional y él nos invitaba y nos pedía que nos presentáramos a la Nacional, él la consideraba la mejor universidad. Recuerdo mucho que nos reunió a todos los estudiantes de 11 y nos dijo como todos deben presentarse a la Universidad Nacional, así quieran estudiar o no. Hay una cosa de lo que has dicho que pues, me llamó un poco la atención, pues también por ser historiadores, no sé, y es justamente la existencia, la pervivencia de la historia como una asignatura individual, no dentro de las ciencias sociales. Uno no sabe bien qué es, y pues quiero como pues saber al respecto eso, cómo fue el aprendizaje de la historia en el bachillerato y pues qué aporte y cómo lo ves ahorita, siendo que pues la asignatura ya desde hace unos años ha salido del currículo. Yo considero que eso fue parte de lo que me impulsó a decidir estudiar historia. Normalmente en primaria pues uno ve historia y yo veía historia, pero pues historia tradicional si se quiere, un poco más de héroes, de fechas importantes nada más. Pero cuando entré al bachillerato ahí en el colegio, los profesores de historias pues egresados, todos sí eran egresados de universidades públicas y uno egresado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, Sebastián Gónima. Ellos intentaron complejizar mucho la noción de historia y la forma como se aprendía historia. Y eso fue muy agradable para mí. O sea, yo sentí, por supuesto, uno cuando entra a estudiar una carrera, uno realmente no sabe a lo que se presenta, pero a pesar de todo, yo siento que yo tenía más o menos una noción de qué implica estudiar historia gracias a la formación que me dieron estos profesores. Y ellos me acolitaban mucho, pues porque yo era el único estudiante en yo no sé cuántas generaciones que había decidido estudiar historia tan temprano y que les decía eso a los profesores. Yo decía como, no, yo quiero estudiar historia. Entonces ellos me acolitaban mucho, me pasaban textos. Recuerdo mucho que un día un profesor me dijo como, bueno, entonces de la clase usted, así como entre juego y chanza, pero permitiéndome interactuar con lo que podemos llamar la disciplina histórica. ¿Te entraste ya a la carrera conociendo autores de historias? Algunos, sí. Había leído, por ejemplo, a David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Ese había sido una lectura obligatoria para nosotros en noveno. Y pues uno ya conocía ciertos autores, ciertos referentes, entonces pues sí, claro, eso es una gran ventaja y pues fue un impulso también. O sea, me impulsaron a estudiar historia. Yo les conté que me iba a presentar, ellos me dijeron la Nacional es la mejor oportunidad, preséntese ahí. Y cuando pasé, pues todos hicimos fiesta porque era el único que se había presentado historia y pasó. Entonces, pues cada cuánto pasas en un colegio de matemáticos. Cada vez sale una oveja ahí descarriada. Uh-huh. Pero bueno, y en retrospectiva, ¿cómo lo ves? Esto de la enseñanza de la historia, ¿qué se gana al aprender historia en los colegios? ¿Qué se pierde? Pues para mí fue fundamental. Nosotros veíamos historia y geografía separados y después veíamos ciencias políticas y ciencias económicas separadas también. Y yo siento que son claridades. O sea, tener una clase específica de historia es una oportunidad para profundizar en conocimientos históricos, y no solo el conocimiento histórico de fechas, sino problematizar el conocimiento histórico. ¿Qué son las fechas? ¿Cómo se mide? ¿Por qué se cuenta la historia de esta manera y no de otra? ¿Qué es una fuente? Eso, no, por supuesto, no con profundidad universitaria, pero sí ligeras nociones de eso se veían en mis clases de historia. Hablar de hegemonía en la clase, por ejemplo. Pues no una súper discusión, pero sí nociones así pues le ayudan a uno a tener claridad respecto al conocimiento del pasado y también de geografía o de ciencia política y económica.
tú ingresas en el 2011, pues fue un año que se caracterizó por la movilización estudiantil, la movilización política, hubo un gran paro y pues casi un año después ya hay pues una notoriedad tuya dentro del departamento, incluso logras la representación estudiantil y pues desde esa posición empieza como un trabajo bastante activo de formar redes y agremiaciones con estudiantes también de historia, pero de otras universidades y pues como todo este activismo a partir de la representación estudiantil, pues dio la fundación de agrupaciones de envergadura como la Organización Colombiana de Estudiantes de Historia y el Congreso de Estudiantes eh, de Historia. Y pues, o sea, no solo eso, acompañado como de un activismo, digámoslo, institucional, ¿no? Pues a la final son posiciones desde el departamento. También lo ibas aparejando desde muy temprano con grupos como estudiantiles de tendencia anarquista y pues de hecho el anarquismo también va a marcar mucho de tus reflexiones posteriores. Entonces, eso, te quería preguntar por esas trayectorias y sobre todo por algo que se ve muy marcado y es la necesidad de generar agremiaciones estudiantiles y agrupaciones. Yo tuve la fortuna de estrenarme políticamente con el paro estudiantil del 2011. Esa es mi primera experiencia política, si se quiere, y digo la fortuna porque no todo el mundo puede entrar al movimiento estudiantil con un triunfo. O sea, si se quiere, en medio de todo, la movilización del 2011 fue un triunfo para el movimiento estudiantil y yo creo que eso tiene reflexiones positivas en torno a cómo percibí yo la política. Yo participé en todas las marchas, me acuerdo mucho de pintar carteles, de estar siempre pendiente de las movilizaciones y esto fue gracias también a que el Departamento de Historia estuvo muy activo durante estas jornadas de movilización, muy activo. La representación entonces la tenía Jenny Julio y el Consejo de Estudiantes de Historia pues participó activamente en la MANE y yo siento que ahí hay una aproximación agradable, como de un espacio agradable, la gente siempre fue muy amigable y pues que me lleva a plantearme pues la posibilidad de lanzarme a la representación, lo hago por insistencia de Jenny, pero también de otro colega, de Rodolfo Hernández, y cuando pienso lanzarme a la representación, pues me cuentan que hay otro estudiante que se quiere lanzar, Juan José Mariño. Decidimos charlar entre nosotros, ver si nuestras propuestas pues se contradicen o no, y pues nos damos cuenta de que hay muchas afinidades. La afinidad clave es la idea de pensar la representación como una delegación del Consejo Estudiantil, como pensarnos el activismo estudiantil como de una idea de activismo de base, y pues nos lanzamos, hay que decir que nos lanzamos como plancha única, entonces pues no había como mucho temor de no quedar en la representación, a pesar de que hubo votos en blanco, pero pues ahí nos lanzamos. Una ventaja que tiene el Departamento de Historia es que no es uno de los grandes departamentos por el cual las grandes plataformas de organizaciones estudiantiles pues se disputan, no es sociología, no es antropología, por supuesto no es la facultad. Entonces, pues nominalmente estudiantes que no estábamos organizados antes, Juan José y yo, pues decidimos entrar. Podemos acceder a la representación. Ya a lo largo de mi vida en la representación voy a ingresar de una organización estudiantil, Acción Libertaria Estudiantil, como decía, es una organización de tendencia anarquista dentro de la universidad, pequeña, pero que pues tenía representación en Bogotá y en Medellín. Y pues sí, y esa experiencia va a ser la que marca nuestra representación, la idea de pensarlo, la creación de un gremio, el gremio de estudiantes de historia, pero también pensarnos desde la base, ¿no? De una manera, pues, mucho más democrática, si se quiere, y así nace la propuesta de los estudiantes de historia, del Congreso Nacional de Estudiantes de Historia y pues de la ORCE. Dos cositas, Felipe, que te quisiera preguntar. Uno, ¿qué es esto del Consejo de Estudiantil? O sea, si es algo como muy particular del Departamento de Historia o si está presente
en los demás como una institución, como la representación misma. Y lo otro es si el grupo de Acción Libertaria, me dijiste, Sí, Acción Libertaria. sigue existiendo, si sigues haciendo parte de él, cómo ves y cómo, pues, cómo entienden pues el anarquismo los estudiantes actuales o las juventudes. Sí, el consejo es una forma de organización del movimiento estudiantil que, por supuesto, no es exclusiva del departamento de historia, pero no se encuentra en todos los departamentos y en todos los niveles del gobierno estudiantil. Hay consejos, pues cuando yo estaba estudiante había consejos en antropología, había consejos en historia, pero había, por ejemplo, otras representaciones estudiantiles que pues, no se pensaban los consejos, sino eran pues, bastante personalistas, ¿no? Como el representante se dirigía con estudiantes y ya. La idea del consejo era la idea de crear un espacio de deliberación pues abierta y democrática donde todos los estudiantes podían participar, donde se discutían pues los temas que nos interesaban y de donde salían pues conclusiones que eran las conclusiones que los delegados, en este caso los representantes, pues llevábamos a los distintos estamentos de gobierno universitario. Entonces esa era la idea de los consejos, como espacios mucho más amplios y democráticos. Por supuesto, esa es una tradición vieja de movimientos estudiantiles que se remonta mucho más atrás, nosotros no nos inventamos eso, pero pues decidimos retomarlo en el departamento de historia y en algunos otros departamentos se retomó también y nosotros siempre insistimos en que se interactuara a través de consejos y no directamente con otros representantes. Y Acción Libertaria Estudiantil, sí, todavía existe, claro que sí, por supuesto es una organización se considera de tendencia anarquista, que buscaba pues impulsar un poco las ideas libertarias, libertario entendido como anarquista, no libertario como este sentido que existe hoy en día, bastante terrible, de fomentar discusiones y valores democráticos y horizontales en los distintos espacios de gobierno universitario. Esa era la idea. Y sí, todavía existe y todavía trabajan en la Universidad Nacional. Yo, pues por supuesto, no hago parte porque no soy estudiante de la universidad, pero pues estoy vinculado a otras organizaciones anarquistas. Como para ir cerrando esta parte como del pregrado en historia de la universidad, pues llama la atención como, pues después de esta trayectoria y de pues, todos estos múltiples intereses, o mejor, tal vez por eso mismo, terminas haciendo un trabajo de grado sobre Big History, pues el tema per se trata de explicar ampliamente las formas de organización humanas y demás. Es una tesis que tú trabajas con la profesora Vera Weiler. Y entonces eso, ¿por qué te inclinas por el tema? ¿Qué concluiste? ¿Qué es esto de la Big History? Y pues también si a partir de este hubo interacción en términos académicos e intelectuales con otros departamentos, porque uno ve y a partir de esta experiencia hay un intento de hacer un segundo pregrado en psicología y allí como un llamado que demuestra una necesidad de plantear algo así como una psicología histórica. Yo después de varios intentos, de varios proyectos de tesis, pues decido hacer un balance historiográfico sobre la producción de Big History. Big History es una tendencia historiográfica pues relativamente reciente, de finales de los 90, principios de los 2000, que intentaba crear un panorama macro de la historia del universo. Es un intento de crear una historia del universo a través de distintas escalas. Tienen escala, si se quiere, universal, escala global, escala biológica y escala de la especie humana. Pues como decía, es relativamente reciente y pues me atrapó. Yo llegué al tema por la historia mundial, que era un tema que trabajé en algunas de las clases de la profesora de Vera Weiler, y pues me propuse hacer un balance historiográfico de esta perspectiva. ¿Por qué lo hice? Pues porque lo consideré una forma interesante de culminar mi proceso de pregrado, en tanto yo reconocí, pero esto también fue gracias a la perspectiva de las clases de la profesora Vera, que antes de iniciar el trabajo de estudiar al ser humano, pues hay que conocer
las condiciones que permiten pues, la emergencia de la especie humana. Y al final de cuentas eso es lo que es Big History, es entender todos los procesos que llevan a la creación, constitución, si se quiere, antropológica, siguiendo esos términos, de la especie humana. ¿Cómo podemos entender al ser humano si no entendemos cómo se constituye el ser humano? Y pues esa era la perspectiva del balance historiográfico, entender qué ideas se construyen alrededor de esta noción de la creación de la especie humana. Y sí, y a partir de esa discusión, pues hubo una idea, también por insistencia de la profesora, de iniciar un pregrado en psicología, pensando también en eso, ¿no? En entender, pues para entender los grandes procesos humanos, pues hay que entender cómo funciona un ser humano y cómo funciona la mente de un ser humano. Y pues ahí la intención de estudiar psicología. Alcancé a tomar unas clases del pregrado, me aprobaron la doble titulación en la universidad, pero al final decidí no continuarlo porque también como una decisión personal de no ser capaz de iniciar otro pregrado nuevamente. O sea, la doble titulación me la aceptaron bastante tarde en mi formación profesional. No, entonces pues me tocaría básicamente iniciar desde ceros, a pesar de que ya había tomado unas materias, y pues decidí que no valía la pena. De todos modos, estuve en contacto y sigo en contacto con cierta literatura de psicología porque considero nuevamente que es fundamental entender cómo funciona una persona por dentro para entender pues los grandes procesos sociales, que es lo que yo retomo, rescato de ese balance historiográfico que hice para graduarme de historiador en el pregrado. Sí, de pronto recoger preguntas hasta el momento o algo de ampliar. Claro, que Felipe las vaya pensando, no sé. Sí, Felipe, eso de la Big History, ¿eso cómo se come? ¿Cómo eso? ¿Dónde surgió? ¿Quién está aplicando eso? ¿Eso tiene realmente una aplicabilidad? ¿No habría allí una especie de determinismo social en esas teorías? Es una propuesta controversial, por supuesto. Esa surge entre Ámsterdam y Australia con dos investigadores, Fred Spear y David Christian. David Christian es historiador, pero Fred Spear es antropólogo, pero ambos beben de la trayectoria, si se quiere, teórica de Norbert Elias. Y la propuesta es precisamente la de no precisamente generar una agenda investigativa concreta, sino de juntar distintas disciplinas en la creación de marcos grandes interpretativos del pasado. Entonces la base de la idea es decir como no solo la historia estudia el pasado, la biología con la teoría de evolución estudia el pasado, la geografía con tectónica de placas estudia el pasado, la teoría del Big Bang y la astronomía estudia el pasado. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas perspectivas del pasado? Y si pueden juntarse y juntar estas perspectivas nos puede decir algo sobre el pasado. Y esa es más o menos la idea del Big History, como juntar todas estas distintos estudios del pasado y preguntarnos si nos sirve de algo, si nos da algunas ideas o nos puede botar algunas sugerencias sobre nuestra especie juntando todo eso. Ellos sí aportan una idea que es la creación y destrucción de sistemas de complejidad, lo llaman ellos. Que en la historia del universo aparentemente existe una tendencia de que se crean y se destruyen complejidades, sistemas de complejidades. Siendo una estrella, una galaxia, un sistema de complejidad simple y pues una sociedad humana, un microchip dentro de un computador, pues un sistema bastante complejo, de complejidad alta. Por supuesto, ellos entran ahí también con teorías físicas, pero pues más o menos la idea es esa, la idea es juntar estas cosas. Y sí existe una aplicación, la aplicación es más que todo en el aula escolar, donde se crean grandes herramientas pedagógicas que juntan todas esas perspectivas y que crean una sola forma de entender el pasado. Y de hecho actualmente existe un programa financiado por Bill Gates, que es el Big History Project, que da fondos para profesores en distintas escuelas que quieren incorporar esta perspectiva pues, en sus pensos. Felipe, pero para nosotros que tenemos una existencia tan cortica y que queremos que la revolución llegue durante nuestras vidas, en esa Big History no apareceríamos como unas cucarachas, unas moscas que podemos intervenir muy poco frente a una tendencia mundial
Pues, es decir, dentro de ese esquema, América Latina pues está empezando. Es decir, lo que nos pasa es muy normal. Llevamos 200 años tratando de hacer una república, pero no nos preocupemos porque pues 200 años eso no es nada. No termina de pronto el ser humano muy pesimista ante esa corriente. Pues de hecho, sí, algunas conclusiones de estos textos son bastante duras. Y por supuesto mi cercanía con la perspectiva no era una cercanía política, sino una cercanía más bien, si se quiere, epistemológica, de simplemente comprender todas estas otras formas de entender el pasado. Pues terminé distanciándome también precisamente porque me interesaron otras formas de entender la acción de las personas. Pero en medio de todo yo siento que es valioso mantener también una perspectiva amplia de lo que implica la acción política, no tanto para sentirnos insignificantes, sino para sentirnos tal vez humildes en nuestra perspectiva de personas, de proyectos de vida. Me parece una perspectiva interesante. Pero por supuesto no seguí trabajándole en ella también por distintas razones. Gracias, Felipe. El profesor Giovanni Molano va a preguntar algo. Sí, gracias. Felipe, tú hablabas de tu época de la universidad, tu participación y si entendí bien, la creación de unos grupos anarquistas, de un grupo de estudio. Y dices que ahora aún perteneces a grupos anarquistas. Yo quisiera preguntarte si puedes profundizar un poco más esa atracción por el anarquismo como vivencia, porque tú mismo lo decías y yo creo que todos lo vivimos. Cuando uno entra a la universidad por lo que siente, no tanto no es muy racional. No se quiere ser historiador o sociólogo pensando en eso, sino por sensibilidades, porque te gusta. Entonces esa vivencia con el anarquismo, tal vez esta primera atracción, y después cómo la has ido racionalizando. Es decir, ya no estás en el pregrado, estás en otra etapa y tal vez ya está más conceptualizado, más racional. Entonces, ¿pudieras contarnos un poco más esa parte de la vivencia, digamos, hacia el anarquismo en la universidad y cómo ha evolucionado hasta hoy? Sí, claro. Por supuesto, el anarquismo no tiene un arraigo popular todavía en Colombia. Sabemos que las tradiciones anarquistas, pues por allá en los 20 hubo gran tradición anarquista, tal vez en los 70 algunos sindicatos, pero pues no es la tendencia política dominante en las universidades, ¿no? Sabemos eso, el anarquismo es una minoría dentro del movimiento estudiantil. Y lo que me atrajo inicialmente a eso fue la forma de trabajo, una forma de trabajo pues que no priorizaba la construcción de cuadros. Cuando vemos el movimiento estudiantil, incluso hoy en día en las grandes movilizaciones, pues vemos que se priorizan son los cuadros, ¿no? Las grandes figuras del movimiento estudiantil. Y hay que decirlo que una de los desencantos del 2011 fue la forma como la dirigencia de la MANE terminó el paro estudiantil, ¿no? Ahí hay una crítica también a cómo funcionan jerárquicamente las grandes plataformas estudiantiles. Entonces, pues lo que me acercó a mí fue inicialmente eso, también por sensibilidad, ¿no? Sentir que en una organización de esta tendencia, pues el trabajo de uno es como el trabajo de todos, ¿no? No hay protagonismo, no hay quien me mande, por ejemplo, como en otras organizaciones estudiantiles donde sí hay gente que manda a otra gente, pues bastante clara, de manera muy clara. Entonces, pues es un acercamiento simplemente por el trabajo, ¿no? Como trabajar con compañeros donde sentimos que el trabajo es de todos, la carga es de todos. Entonces es el primer acercamiento, si se quiere, más de la sensación, ¿no? Sentir que trabajo bien con la gente. Y ya después, pues se desarrolla una perspectiva, como dice, si se quiere, más crítica de lo que implica la política. Una crítica tal vez, si quiere, a esas estructuras jerarquizantes que siento que pues no son la forma ideal de organización. Y que ya después van a acercarme pues a todo un mundo de tendencias anarquistas. En Bogotá existe todo un espectro de distintas organizaciones de tendencias anarquistas que están en muchas partes, no solo en la universidad, también en los proyectos de educación popular, donde terminé participando ya después en el 2016, a partir del 2016, pre-ICFES y preuniversitarios populares a nivel nacional.
y otra organización ya más grande de tendencia anarquista que se llama el Grupo Libertario Vía Libre, de la cual pues sigo haciendo parte. Entonces es más allá, es iniciar como una crítica a las estructuras del movimiento estudiantil, estructuras que siento que son pues perjudiciales incluso para el movimiento, y a partir de ahí pues entrar a pensar ya en una forma distinta de crear comunidad, que es a fin de cuentas pues lo que me llama la atención de la política anarquista. Felipe Caro se gradúa en el 2016, pues allí se produce la cita del epígrafe que leí al inicio. Y pues bueno, ahí como después del grado se empiezan como a reunir o a consolidar distintas cosas, distintas experiencias pues en la vida de Felipe, ¿no? Entonces se notaba una puja entre pues, la acción política y como visiones muy académicas de la historia, pero pues esto llega como a una conciliación, si se quiere, pues que se expresa en experiencias como el proyecto Historia para lo que viene, que surge en el mismo 2016 como a raíz de la victoria del no en el plebiscito por la paz. Pero pues también hay otras cosas, otros proyectos, hay iniciativas de enseñar historia en barrios populares, y esto en el marco del grupo Acción Libertaria Estudiantil. Yo me gradué en el 2016. Cuando termino mi grado estoy participando en una organización de educación popular, un PREICFES que trabajaba en San Cristóbal, Parte Alta. Y a partir de ese PREICFES, pues sigo un trabajo, si se quiere, de militancia política en eso, en educación popular. También creo con unos compañeros una organización de hombres que se pensaban su lugar en el surgimiento del movimiento feminista, que termina llamándose la Colectiva Libertaria Severas Flores. Y pues en el segundo semestre del 2016 entró a la maestría en Historia de la Universidad de los Andes, y es ahí en la Universidad de los Andes donde, a partir del triunfo del no, pues un grupo de estudiantes con profesores pues nos vamos a pensar formas distintas de interactuar con las personas, porque sentíamos que el triunfo del no era en parte culpa de los académicos, pues porque todos jurábamos y comíamos que el plebiscito era supremamente importante y que pues no había lugar a que ganara el no, y pues fue un baldado de agua bastante grande. Y aquí incorporamos mucho pues esta idea de la historia pública que ya se venía trabajando un poco. En la Universidad Nacional ya había pues una tradición más grande que la Universidad de los Andes, la traemos a la Universidad de los Andes y pues ahí decidimos crear ese grupo. Entonces eso es una mezcla de mi activismo político que sigue, que mantengo pues separado un poco en la universidad, pero que empiezo a integrarlo con proyectos como el de Historia Pública, de Historias para lo que viene, que incluso retoma un poco la experiencia de educación popular, porque lo que creamos, o el grupo en el que yo participo, es el grupo que llamamos Grupo Talleres, que era crear un ciclo de talleres de discusiones sobre historia de Colombia, donde nos pensábamos formas alternativas de interactuar con las preconcepciones que tenían las personas de historia. Y así generamos un ciclo en distintas bibliotecas públicas de la ciudad, y con Historias para lo que viene también viajamos a las zonas de transición con excombatientes, o incluso a la sede de Tumaco de la Universidad Nacional, pensando en formas alternativas de interactuar con el conocimiento histórico. Entonces sí, integro esa perspectiva política ya a mi vida académica, o pues voy intentando hacerlo desde el 2016. ¿Y qué recogiste o cuál fue la impresión en esas experiencias, pues más en territorio con los excombatientes de las FARC? Pues lo que rescatamos de estas experiencias en general de interactuar con la forma como las personas construyen conocimiento histórico es que nosotros estamos todavía viviendo en una burbuja, que falta mucho a la disciplina histórica para interactuar con las formas de construcción de conocimiento histórico hegemónicas que existen, que nos falta mucho, que todavía pesa mucho la torre de marfil, que es la expresión que más se usa del conocimiento académico, y que es importante que si queremos pensarnos
una acción directa en la sociedad, pues tenemos que empezarnos formas alternativas de interactuar con el público. Y esto es una inquietud no solo académico-política, sino incluso también profesional. Esta experiencia de Historias para lo que viene de esta construcción de talleres, pues abre toda un nuevo panorama de vida profesional, de desempeño profesional, que pues está cerrado también a los lugares tradicionales en los que uno asume que se desempeña un historiador. Y esto lo digo también por experiencia personal, porque después de graduarme pasé por distintos trabajos de todo tipo. Fui guía turístico en el centro de la ciudad, también trabajé como redactor de contenido en manuales escolares con Santillana, y pues siento que esta experiencia de talleres o de historia pública es una beta también de desempeño profesional que está por usarse y que depende también de la creatividad de los profesionales, y siento que eso es una experiencia bastante interesante también por eso. Felipe, el significante historia pública, ¿cuál es la referencia de la que ustedes beben? Y porque esto que estamos haciendo, por ejemplo, en Autores de Historias, pues yo también lo denomino una forma de historia pública. Sí. Y de alguna manera vamos para allá. Es decir, yo creo que la pospandemia pues va a llevar a través de estas formas de comunicación a que la historia sea más pública. Yo siento que allí hay como una falta de imaginación, porque no me parece que la historia pública sea un fenómeno nuevo. Uh-huh. Es decir, es más, la historia pública la inventaron los populistas, y en particular los populistas anárquicos rusos, que en los años 60 pues se fueron por toda Rusia a contar a los campesinos quién había sido la madre de Dios, etcétera. Entonces quería preguntar yo sobre eso, es decir, historia pública no es un término un poco refrito. De acuerdo, no, sin duda el término es incluso incómodo, porque es una traducción bastante sencilla de public history, que es incluso como se denomina a esta tendencia, si se quiere, más reciente de lo que de una manera más amplia podríamos llamar usos públicos de la historia, si se quiere, como de manera mucho más exacta, que de acuerdo que viene pues de una tradición mucho más anterior. O sea, eso no es algo por supuesto novedoso, pero a partir desde los, llamémoslo, de los 90s para acá, con este boom de la memoria, pues se ha hecho un poco más famoso hablar de historia pública como traducción de esa tendencia estadounidense, si se quiere. Nosotros, especialmente en el grupo Talleres, cuando decimos pensarnos como historia pública, como usos públicos de historia, de hecho no nos remontamos a esas experiencias, sino que decidimos leer particularmente los trabajos de Raphael Samuels, con sus talleres de historia en los 70s con estudiantes de una universidad de trabajadores allá en Londres, que era una cuestión distinta, era construir relatos o hacer investigación históricas con estudiantes trabajadores, que es a fin de cuentas lo que nosotros terminamos haciendo con una experiencia en el Restrepo, que es que las mismas personas que asisten al Restrepo pues ayuden en la construcción de un relato histórico de su barrio. Pero de acuerdo, o sea, el término historia pública es un término bastante refrito, incluso incómodo a veces, y tendríamos que hablar de usos públicos de la historia, que yo también siento que es hacia donde vamos. Entonces, siguiendo el guión, más bien, pues bueno, después de como todas estas actividades entre lo historiográfico, lo político, lo público y demás, Felipe logra plantear un tema de investigación que precisamente pues como que recoge un poco todo ese background, toda esa tradición que él ha consolidado, y es los movimientos de liberación homosexual. Sí, pues es un tema que ha estudiado como en relación con el Partido Comunista, con las nuevas izquierdas, con la agenda contracultural que surgió después de mayo del 68,
incluso en algunos de sus artículos pues demuestra cómo se ha transformado de pues tratar de remover un orden social patriarcal, injusto, muy ligado a las luchas de clase, a hacer pues como propuestas de organización actuales, si se quiere, más ligadas hacia el centro político, hacia el reformismo, como ya más desligadas pues a la acción política y social. También pues Felipe se lo explica muy por la irrupción de los movimientos guerrilleros y demás. Entonces, pues eso, quiero hacer como la pregunta de cómo se llega al planteamiento del tema, cómo es esto de la manifestación homosexual en los sectores populares o las clases medias pues que basaron su lucha en la orientación sexual y que pues también se ligó a otras expresiones como los feminismos y demás. Entonces, eso es, Felipe, ¿cómo es el tema? Sí, al tema llego ya en el pregrado había escrito algo acerca del movimiento LGBT, pero nunca sobre una tendencia específica dentro del movimiento o algo realmente profundo, sino un trabajo en un curso de Colombia 5. Pero llego realmente al tema porque en las reuniones de los grupos en donde yo militaba, pues se tocó el tema del sector LGBT. Y pues se preguntó como, bueno, ¿y cuál es la historia del sector LGBT? Y como yo era el historiador que estaba ahí, pues todo el mundo me voltea a mirar y me dice como, bueno, ¿y cuál es la historia del sector LGBT? Y hay tendencias anarquistas dentro del sector LGBT. Y pues yo dije, no sé, pero voy a leer a ver y les cuento. Y así fue como empecé a indagar y me topé con el Movimiento de Liberación Homosexual, que es una de las primeras, o pues yo aventuro en mis textos, pues la primera organización política de lo que podemos llamar un movimiento LGBT en Colombia. Y pues me doy cuenta de que es un tema que no se ha estudiado, que no hay mayor trabajos en el campo historiográfico, pues no hay, en el campo antropológico, de ciencias políticas, hay pequeñas menciones del grupo, y pues decido presentarme a la maestría de Historia de la Universidad de los Andes, pues con un proyecto investigativo sobre el movimiento. Pues inicialmente me planteó el trabajo sobre el análisis de prensa, porque el movimiento produce prensa, produce 3 revistas, a lo largo de más de 10 años de activismo produce 3 revistas. Yo inicio con una primera que se llama El Otro, que se edita desde Medellín, y pues lanzo el proyecto investigativo con el análisis de la primera revista. Pero a lo largo de la investigación, pues las cosas van cambiando y voy accediendo a muchos más documentos, a muchas más revistas. Entro en contacto con exactivistas y pues termino haciendo una investigación sobre la organización, más allá de la revista, sobre la organización misma, sobre cómo esta organización que funciona en distintas partes del país, en distintas ciudades, se mantiene activa durante 10, 11, 12 años. Entonces, pues así llego al tema. O sea, ¿tú lo ves como algo más ligado a los movimientos anarquistas, como pues una vertiente pues que se fundamenta más en la orientación sexual, pero desde el anarquismo, o te interesa la homosexualidad como fenómeno más amplio, pues también teniendo en cuenta como tus estudios o tus conexiones con psicología, antropología y demás? Pues por supuesto, yo siento que en la investigación hay interés amplio, ¿no? Por un lado, siento que estas investigaciones aportan a la historia de la diversidad sexual en general en Colombia. Más, sin embargo, yo siento que mi interés más profesional y hacia donde yo encauzo las investigaciones no es hacia allá. Yo en esos trabajos no estoy haciendo una historia de la homosexualidad o la historia de la diversidad sexual. De eso ya hay otros trabajos de intereses, pero por ejemplo, yo no me centro en eso. Yo me centro en la historia de esta organización específica que considero importante para el movimiento. Yo no la llamaría de tendencia anarquista necesariamente, a pesar de que uno o dos de sus integrantes sí se reconocían como anarquistas, pues la organización es demasiado heterogénea como para ubicarla de esa manera tan sencilla. Pero por supuesto hay un interés también político de buscar referentes libertarios en el pasado, pero pues
más allá de eso, yo siento que es un interés por reconocer una experiencia política pues desconocida, bastante desconocida, y aportar a la construcción de una historiografía sectorial, que yo siento que es también uno de mis intereses, que se consolide una historiografía sobre el movimiento LGBT en Colombia, que no existe esa historiografía todavía, que hasta ahora se está empezando a armar, y que siento que con estas experiencias pues se dan los primeros pasos. Sí, Felipe, dos menciones. Yo te digo y tú cuentas, ¿no? El archivo de historia queer y un personaje como León Zuleta, que pues tú lo has estudiado bastante. Una de las fuentes de donde conseguí la mayoría una de las organizaciones de donde conseguí la mayoría de fuentes fue del Queer Archive Institute, que es un proyecto y una institución de archivos queer o de diversidad sexual polaca, que llegó a Bogotá en el 2017. Que ellos querían hacer una investigación sobre la historia queer de Colombia, y por medio de la organización donde yo militaba, pues nos contactaron diciendo: tenemos estos archivos, pero no tenemos mucha idea de la historia de Colombia. ¿Ustedes conocen a alguien? Yo soy el que leo el ensayo. Y dije, claro, yo les tengo al historiador preciso. Y pues ahí entro yo directamente a participar con un archivo, un gran archivo al que yo no había tenido acceso como estudiante, como investigador, pero que ellos sí habían tenido acceso como una institución pues prestigiosa, extranjera, con mucho más dinero que yo podía tener, y que pues muy amablemente me compartieron. Entonces yo ahí trabajo como asesor histórico, también como curador en una exposición que se hizo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en el 2017, a final del 2017, y pues me quedo con el archivo, puedo acceder al archivo, y pues de ahí en adelante es cuando consolido ya un material pues bastante serio para producir la investigación que saqué. Y dentro de ese archivo estaban pues los escritos de León Zuleta. León Zuleta es un personaje conocido y al mismo tiempo desconocido. Conocido porque todo el mundo replica que es el padre del movimiento LGBT en Colombia. León Zuleta, el padre del movimiento. Y eso es lo que uno va a escuchar siempre de él. Pero es conocido porque no existen investigaciones al respecto. Nadie se ha centrado en hacer una monografía o una biografía seria de León Zuleta. Entonces, uno de los intereses también investigativos era empezar a hacer un perfil biográfico de León. Y para eso, pues, entrevisté a su familia, fui a Medellín, entré en contacto. Él había sido miembro del Partido Comunista allá en Medellín, él sale en el 60 y pico. Es controversial porque algunas personas dicen que es por su orientación sexual, otras personas dicen que es por su posición antiortodoxa, de línea antimarxista-leninista, pues, dentro del partido. Pero pues la investigación ha sido fructífera en ese sentido porque me ha permitido abrir un diálogo sobre qué significa la historia o este personaje, no solo para el sector, sino para la historia de Colombia en general. Y de hecho, hace poco me junté con otro investigador, Guillermo Correa, un profesor de historia de Medellín, de trabajo social y historia de Medellín, y estamos pensando pues hacer un compendio, un trabajo investigativo mucho más serio sobre León Zuleta, que es un intelectual sectorial, pues del que se conoce pues muy poco. Entonces, pues yo siento que esos son lo que decía, son pequeños pasos en la creación de una historiografía sectorial, que es algo que está empezando hasta ahora. Ok, sí, bueno, o sea, con el tema entras, ya lo mencionabas, a la Universidad de los Andes a hacer la maestría, de ahí sale el trabajo Del armario a las calles, historia del movimiento de liberación homosexual en Colombia. Sí, pues tú lo has dicho, el trabajo pues, tiene una posición pionera en la historiografía frente a estudios de antropología y ciencia política, también lo mencionaste. Entonces, pues quisiera preguntar cómo pues, el aporte de la historia, de la disciplina histórica en la comprensión de los movimientos homosexuales, y pues cómo se relaciona con otras corrientes. Es decir, pues uno cuando pues, ve los estudios que hay sobre los temas, pues nota que son como dominados por corrientes de estudios de género, pues, de movimientos sociales o incluso la misma historia oral. Entonces, pues, ¿cuál es como tu aporte, cómo se ha podido teorizar y pues cómo complejizar este tema que es tan novedoso y que en muchos casos se asume como de moda o como dentro de la corrección política,
pues cómo manejas esto y cómo lo sofisticas, si se quiere. Sí, yo siento que eso me pasó precisamente en la maestría. Yo enunciaba mi tema y la gente decía como, qué interesante, como diciendo es el tema de moda, está muy bonito, pero pues nada más, ¿no? Como que no interactuaba realmente con discusiones académicas en torno al tema, primero porque no se sabía mucho y segundo pues porque la gente temía interactuar con el tema. Yo siento que uno de los primeras cosas que hice y uno de los primeros valores de la investigación es crear el archivo. O sea, no había un archivo. Yo no fui a un archivo donde encontré todos estos textos y dije, así va a ser la investigación. No, yo armé el archivo. Y eso es un primer paso para la construcción de cualquier proceso de trabajo investigativo, crear el archivo. ¿Dónde están las fuentes para investigar este fenómeno? Y siento que la investigación tuvo un término feliz en esto, en la posibilidad de crear un archivo, pues, lo relativo suficientemente grueso como para poder decir algo sensato sobre el tema, porque los artículos y los textos anteriores pues se basaban en una o dos fuentes y fuentes para nada confiables, de segunda mano, reportajes de televisión, tesis de pregrado o incluso artículos publicados en revistas indexadas que citaban pues de manera bastante como lo leí en una revista trotskista y literal eso es un pie de página que encontré en un artículo, como pie de página en una revista trotskista. Punto. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es crear un archivo. Yo siento que eso es valioso y he podido compartir ese archivo con todos los investigadores que se me aproximan y ese archivo ha venido creciendo. Lo otro que siento que ha aportado la perspectiva historiográfica pues es la de crear pues una noción de historicidad del mismo movimiento. O sea, el movimiento LGBT se asume que es algo que es algo reciente, que es algo que se inventaron hace poquito, y dos, que es una cosa bastante sencilla, unidireccional, unilateral, homogénea. Y lo que me permitió la investigación es evidenciar que, pues para nada, que mínimamente el activismo, la organización se remonta a los 70, que desde los 70 existen divergentes posturas dentro del mismo movimiento, algunas posturas mucho más reformistas, algunas posturas mucho más cercanas a la derecha también, otras posturas mucho más radicales, mucho más revolucionarias, pero que es posible rastrear diversas posturas y que es algo que no se conocía antes. Y que rastreando esas diversas posturas pues se puede complejizar incluso la perspectiva política actual, que es algo que tú mencionabas. Hoy en día el movimiento pues es un movimiento bastante diverso y sin embargo pues existe una visibilidad hegemónica de ciertos sectores LGBT pues que tal vez no son los sectores pues, que más me interesan a mí o no son los únicos sectores. Entonces la investigación también permite abrir las posibilidades a leer otras formas de entender la diversidad sexual. Felipe, quisiera preguntarte sobre pues, una cosa que me queda sonando, como en términos metodológicos o de teorización, si se quiere, y es que por un lado resaltas pues estos movimientos, agrupaciones dentro de una diversidad, dentro de una amplia gama de posibilidades, tendencias. De hecho, pues como corrientes de género son como muy perspicaces en conceptualizar cosas y micropoderes y demás. Sí, o sea, hay un abanico, pero al mismo tiempo hablas de asumirlos como un sector, ¿sí? Como un sector para el estudio. Entonces, ¿cómo concilias estas dos cosas? Sí, claro, pues es la idea de crear una historiografía, así como existe una historiografía del movimiento estudiantil, una historiografía del movimiento obrero, pues crear una historiografía del movimiento LGBT, que no asuma que el movimiento es uno solo, con una única tendencia, con un único liderazgo y que es pues monolítico. Entonces eso es lo que se ha intentado evidenciar con la investigación, como evidenciar que existen muchas perspectivas políticas de asumir la diversidad sexual y que la diversidad sexual tiene muchas tendencias dentro de sí. Hay muchas formas de interpretar la sexualidad o la creciente autonomía que tenemos de la sexualidad. Y siento que la investigación se ha enfocado, pues si bien yo me enfoco en una particular, que es esta del movimiento de liberación homosexual, pues también se abre a la posibilidad de interpretar otras tendencias dentro del movimiento, que es a fin de cuentas, pues el interés de crear una comunidad académica en torno a este tema, ¿no? Y yo generalmente siempre intento invitar a todas las personas cuando me hablan o cuando participo en foros, pues abrir espacios de investigación en otras cosas. Incluso los mismos activistas o los mismos exmilitantes, pues me invitan a pensarme otras perspectivas, como
dónde está la perspectiva cristiana dentro del movimiento, y que la hubo, y hubo muchas organizaciones cristianas gays en Bogotá, en Medellín, por ejemplo. La perspectiva de derecha, una perspectiva de centro, esas cosas están, pero toca iniciar discutiendo, y pues para iniciar la discusión pues es poner en la mesa eso, la heterogeneidad del sector. Y bueno, gracias como los desarrollos que has hecho, pues lo mencionabas, pues has mencionado a varias personas, has podido pues como establecer redes, y es que en tu lógica todo es redes, ¿no? Redes estudiantiles, en los artículos hablas de redes latinoamericanas, y pues también has construido redes pues, de investigadores, por un lado. Entonces has tenido relación con gente que analiza el tema en Medellín, en el CINEP, pues en otros lugares de Latinoamérica, ya lo dije. Pues de hecho hay un artículo conjunto, ¿no? Con Patricio Simoneto, y pues han aumentado como las relaciones académicas con el profesor Mauricio Archila, ¿sí? Pues eso por un lado. Por el otro, pues también has hecho como redes y tienes relación con los propios protagonistas de la historia que intentas reconstruir. Además, entonces quisiera que comentaras eso, como cómo ha sido el diálogo con investigadores y con los actores, y sobre todo de estos últimos, cómo ha sido la recepción, la apertura, o sea, es fácil acceder a sus documentos, a sus fuentes, están interesados en reconstruir esto historiográficamente de formas distanciadas, o cómo es la cosa allí. Sí, yo voy a empezar por la segunda parte, que es la de los actores. Como un ejercicio autocrítico y también una forma de imponerme un cronograma para mi investigación de la maestría, decidí presentar avances públicamente en el Centro Comunitario LGBT de Teusaquillo, que queda ahí cerca al Parkway, cerca de la Nacional. Entonces me propuse presentar avances de capítulos abiertos públicamente con ayuda de la organización Las Severas Flores, a cualquier persona que estuviera interesada en entrar ahí a esos espacios. Entonces, creando imponiéndome eso, pues me encontré con que existía un montón de gente interesada que quería contar sus historias. Me recuerdo mucho una sesión de un taller donde yo estaba exponiendo una marcha un 1 de mayo, donde salió un contingente de trabajadores homosexuales, y puse la foto en la presentación en PowerPoint, y un señor al fondo levantó la mano y dijo: ese de ahí en la esquina soy yo. Y ese de ahí es Pepito, y esa es Juanita, y ese es Aldito. Y yo tengo esa foto y otras fotos. ¿Por qué usted no había hablado conmigo?, me dice. Y yo, perdón, yo no sabía que era usted de la foto. Y me acerqué a él, y así con estas personas empecé a crear toda una red de apoyo para la investigación. Y ellos me facilitaron un montón de documentos muy amablemente. Personas muy queridas que nunca habían pensado que se iba a hacer una tesis sobre ellos, me contaban. Les decían: nosotros qué íbamos a pensar que alguien iba a hacer una tesis sobre esa marcha que nosotros hicimos alguna vez, sobre esas tontadas que nosotros escribíamos en esos panfletos que repartíamos. Y la relación fue muy feliz. Yo todavía me hablo con muchos de ellos. Ellos fueron a mi defensa de la tesis, y ellos la defendieron más que yo. Me acuerdo mucho de que después de los comentarios de los jurados, pues ellos levantaron la mano, 2 de ellos levantaron la mano, y pues, bueno, hablaron un montón de flores de la investigación, defendiéndola por todos lados. Ellos la habían leído también antes. Entonces, pues yo siento que se ha construido una relación muy bonita, también porque yo milito políticamente en organizaciones de disidencias sexuales. O sea, hay una cercanía investigativa de reconocer que lo que ellos hicieron es importante, y por eso pues me extienden los archivos, pero también una afinidad política de decir como, pues yo no soy cualquier persona que viene a hablarles de esto, sino soy una persona que también está en medio. O sea, soy una generación distinta a la de ellos, pero hago parte del movimiento. Entonces ahí hay una relación doble de trabajo pues que ha sido muy efectiva, y no solo con ellos, sino también con militantes de otras partes del mundo. Y a esto voy a la segunda parte, que es la de las redes. Como el tema es emergente, pues los pocos historiadores que trabajamos este tema nos leemos entre nosotros. Entonces yo había leído ya antes lo que había escrito Patricio, y a través de una red social de académicos, academia.edu, pues yo había publicado un avance de mi investigación que presenté en el Congreso de Historiadores de Medellín. Yo lo tenía agregado, y él me escribió y él dijo como: leí el avance que tú presentaste, esa ponencia,
y pues resulta que estamos trabajando lo mismo y tú me citas y dices esto y esto y esto de mí, y pues, ¿qué piensas de esto y esto? Y empezamos a charlar ahí, empezamos a compartir ideas y al final decimos, como él estaba estudiando el Frente de Liberación Homosexual argentino, yo el Movimiento de Liberación Homosexual colombiano, más o menos la misma época, y dijimos, pues, ¿por qué no escribimos algo en común? Debe haber tendencias, debe haber algo. Y así poco a poco se ha venido creando como una red de investigadores de los movimientos de liberación homosexual en Latinoamérica, en Brasil también, en Estados Unidos, México, Chile, y hemos empezado a compartir pues hipótesis de una serie de organizaciones que tienen tendencias bastante similares y que surgieron en un momento bastante particular de la historia latinoamericana, con creación de también sus propios intelectuales, así como hay un Zuleta aquí allá en Colombia, pues hay un Lemebel en Chile, hay un Puig en Argentina, hay intelectuales de izquierda que surgen de los partidos comunistas y que terminan militando en movimientos de diversidad sexual. Entonces existe toda una tendencia latinoamericana que empezamos a compartir y que compartimos también en congresos. Entonces me acuerdo mucho de un congreso al que fui aquí en Alemania, en Berlín, donde presenté mi investigación, donde conocí colegas, y esto es algo interesante porque también me aporta mi investigación. Un señor se me acercó y me dijo como felicitaciones por la presentación, muy interesante. Yo tuve un novio por allá en los 80s, era de Cali, y él me mandó un montón de archivos sobre el movimiento y pues yo los tengo guardados ahí, no sé si a usted le interese. Y los digitalizó y me los envió todos. Pero bueno, con el fin de ampliar los horizontes de investigación, llegas al doctorado en Alemania. Estudias doctorado es un tema interesante, me imagino, para una universidad católica alemana. Y pues allá desarrollas la tesis, la investigación, la protesta social LGBT en Bogotá, 1979-2019. Pues bueno, ya lo decías, hay un notorio esfuerzo por entender estos movimientos como un sector. Pues por eso te quiero preguntar cómo la escuela alemana pues te ha ayudado a desarrollar el enfoque y pues relacionándolo con lo de redes, tutores e influencias académicas, te quiero preguntar de una vez por tu tutor Thomas Fischer y por Erika Wedler, que pues o sea, han sido como muy influyentes, cómo llegas a conocerlos y demás y cómo vas desarrollando esta investigación. Sí, yo termino la tesis pues bien, feliz, yo me siento satisfecho con la investigación. Me proponen que la publique en artículos y eso es precisamente lo que hago, un par de artículos pensando en ampliar el tema pues de una manera mucho más profunda en el doctorado. Yo llego a Alemania pues de manera, si se quiere, un poco pues fortuita. Yo inicialmente no había pensado hacer el doctorado en Alemania, yo no sabía nada de alemán antes de venir acá, pero por insistencia de unos profesores que tuve en la maestría, pues ellos me hablaron del DAAD, del Servicio de Intercambio Académico Alemán, de unas buenas becas de doctorado que tenían, y pues yo había participado en un pequeño viaje de estudio aquí a Alemania con el Departamento de Geografía de la Universidad de los Andes. Resulta que ellos habían creado un grupo que aplicaba una beca, es una beca especial que ofrece el DAAD, que es ir por 15 días a Alemania buscando programas de doctorado. Necesitaban una persona porque se les había salido un miembro, necesitaban que yo firmara unos papeles, pues yo fui y firmé los papeles y pues nos ganamos la beca. Entonces yo dije, pues buenísimo, era un tour de estudiantes de geografía, entonces pues no había mucho interés en ese sentido, pero pues era un viaje pagado a Alemania, entonces pues yo dije, pues bueno, me voy. Y en una de las paradas, pues hablamos no solo con un departamento de geografía, sino con un departamento de historia, que es esta universidad donde estoy, la Universidad de Eichstätt-Ingolstadt, la católica. Ellos tienen un instituto de estudios latinoamericanos y tenían un pequeño grupo centrado en movimientos sociales. Y pues yo me la llevé muy bien con los investigadores acá, me dijeron que debía aplicar, que no perdía nada, que eso se podía conseguir, alguna beca. Y pues así es como decido ir a Alemania, como aplico al DAAD y me ganó la beca, una beca doctoral, y pues termino acá, sin conocimientos previos de alemán ni nada, pero pues que termino acá. La experiencia ha sido bastante interesante.
porque nuevamente es un instituto de estudios latinoamericanos que tiene un nicho de investigación en estudios de movimientos sociales, entonces he podido ampliar un poco mi bagaje investigativo en ese sentido. La universidad no tiene un enfoque en estudios de género y aquí nuevamente no encuentra un tutor específico de estudios de género. Thomas Fisher es un colombianista, es un historiador que pues me ayuda de maneras técnicas y un poco, si se quiere, pues formales, pero nuevamente no es un especialista en el tema. Entonces, pues he ido buscando poco a poco en distintas partes investigadores que me ayuden. Annika Wettler, que es una profesora de la Universidad de Marburg, ella escribió hace poco un texto sobre historia del movimiento LGBT colombiano y ella pues me ha guiado un poco en ese sentido, pero también pues me he topado con la historiografía alemana del movimiento LGBT aquí alemán, que me ha ayudado mucho a crear referentes, a estructurar un poco la investigación de una manera mucho más seria. La base de la investigación que estoy haciendo, o sea, la fuente de la investigación es la base de datos del CINEP de luchas sociales, que ellos tienen una base de datos específica, construyen una base específica del movimiento LGBT que yo estoy complementando con mis propios archivos, y pues esa es la idea de la investigación. Felipe, el profesor Ayala tiene una pregunta. Muchas gracias. Yo encuentro coherencias muy interesantes en lo que plantea Felipe. Es decir, hay una coherencia entre su vida estudiantil y la manera como va llegando a los espacios que le permiten irse formando profesionalmente. Eso me parece muy interesante. Es decir, hay una coincidencia entre la formación y la suerte de la formación, que consiste en que al espacio en el que uno está profundizándose llega un archivo, y ese archivo pues lo legitima a uno. Creo que en eso Felipe ha tenido suerte, y además pues eso le ha permitido ir llenando unos vacíos historiográficos. Hay carrera, hay una carrera. No es pillar temas y de esa manera, en cuanto van llegando los archivos, evacuarlos, sino que hay una carrera, hay una escuela, y yo creo que pues promete mucho si continúa estableciendo esa carrera. Pero en lo que más me impresiona la cosa es, hablando de la coherencia, en lo de la Big History. Porque pues este es un momento para la Big History. Es decir, no hay un tema más big que el homosexualismo. Es decir, el homosexualismo atraviesa toda la historia de la humanidad, y el homosexualismo ha pasado por etapas muy interesantes, por ejemplo, Grecia, Roma, los paradigmas del arte, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como una posibilidad como de plantear algo grande, y no caer en la tentación de la fabricación de un cuento. Creo yo que es una de las falencias de los anarquistas, que sufren mucho porque en Colombia no hubo un movimiento anarquista, entonces se lo inventan y no lo pueden encontrar. Y más allá de Biófilo Panclasta, pues no hay ningún anarquista que concurse, ni siquiera latinoamericanamente. Entonces me preocupa es que si no se le mete Big History a lo que estás haciendo, pues va a resultar de pronto un movimiento muy forzado, tapándose los ojos. ¿A qué me refiero?
el México moderno, el arte mexicano moderno, lo hicieron los homosexuales. El grupo de los contemporáneos, por ejemplo. Ese fue el grupo de Bellas Artes. Ese fue el grupo que le dio identidad nacional. Fue el grupo que empezó los estudios antropológicos, los estudios arqueológicos. Mucho del México moderno que heredó Frida Kahlo y su combo, y más adelante toda esa generación, pues estuvo muy iluminada por los contemporáneos. Así se llamó el grupo de los contemporáneos. Y bueno, eran todos homosexuales. Y fue en el grupo contemporáneo a donde llegó Germán Pardo García, un colombiano que salió de aquí en 1931 a reunirse con su novio, pues, que era Carlos Pellicer, y empieza allí una amistad muy interesante entre un homosexual muy competente, un gran poeta colombiano, Germán Pardo García, y un homosexual que era Carlos Pellicer. Son ellos los que entran en esa relación de Colombia-México, y en eso hay mucho homosexualismo de por medio. Entonces, cuando se habla del movimiento de liberación, a mí me da la impresión de que hay unos muy bien liberados y otros muy mal liberados. Yo creo que la investigación tuya se enriquecería mucho si ves más allá del movimiento. Porque hay muchos homosexuales en Colombia que no han necesitado de movimientos para liberarse. Yo, leyendo tus textos, entendí a qué te referías en lo de liberación. Sí, liberación es la posibilidad de que el homosexual intervenga como homosexual y que así sea reconocido. Pero Gardiazabal fue alcalde y gobernador del Valle. Para citar un solo nombre, es decir, el homosexualismo en Colombia ha tenido mucho poder y ha tenido muchas figuras representativas, sin necesidad de militar en un supuesto movimiento anárquico de liberación homosexual. Entonces a mí me parece que sería bueno como que pensaras en cómo se las vieron los homosexuales en Colombia, por lo menos en el siglo XX, para darte cuenta de que el homosexualismo ha estado presente con mucho poder, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Sí, sin duda esa también es una preocupación mía por varias razones. Una, por supuesto, es la de, desafortunadamente todavía no hay mucha gente que esté investigando este tema. Entonces, las cosas que escribo y las cosas que publico, pues son interpretadas como de las pocas cosas que se escriben o que se publican al respecto, y por supuesto, sabemos que el conocimiento histórico es por naturaleza provisional, y hay un temor ahí de que sea lo único que salga, que por supuesto no creo que vaya a ser así, pero por ahora es de lo poco que hay, y sentir que pues mi interpretación es la única interpretación que hay, o la que se cita, o la que se conoce, pues hay un temor también de cómo se construye el conocimiento. Intento saldarlo de varias maneras. Una, por supuesto, sería, como menciona, pues reconocer todas esas otras experiencias de sexualidad que existen a lo largo de la historia colombiana, que por supuesto que existen, y que es importante incorporarlas a la investigación. Yo no es que las desconozca, pero pues sí es una justa crítica decir que no las incorporó todavía, más bien todavía no las he incorporado a la investigación. También porque es una cuestión nuevamente marcada por la clase, pero por supuesto, ahí está el otro problema, ahí está el problema de decir cómo mi interpretación, o puedo estar forzando la interpretación de lo que implicó el movimiento de liberación homosexual. Y la forma como yo hago para saldar esa pática que tengo en la investigación es la de abrir la investigación lo más que pueda a la revisión y discusión con pares académicos investigativos.
no solo a través de las fuentes, porque si se evidencia en la investigación, intento citar la mayor cantidad de fuentes, intento incluso poner los textos tal cual están en las fuentes, publicar las fuentes a través de los artículos, pedazos de fuentes, sino también interactuando a través de la mayor cantidad de espacios académicos donde propongo las tesis que yo he construido y espero la retroalimentación para que la gente me diga. Y me han dicho a través de formas como, no, yo creo que por aquí no fue, yo creo que aquí el grupo quería decir esto, yo siento que esa interpretación es esa, pues intentando construir nuevamente una comunidad académica que permita discutir estas cosas. Hay un texto muy bello y muy valioso que se publicó apenas en el 2017 y se llama Historia Cultural de la Homosexualidad en Medellín, Raros, de Guillermo Correa. Y ese texto recoge todas esas interpretaciones de las que usted menciona, no solo el movimiento de liberación, sino esa otra cultura de las élites y la homosexualidad de las élites en Medellín, por ejemplo. Es un trabajo grueso y es un trabajo de archivo fuerte también, pero que ya se está construyendo. Entonces yo siento que por supuesto, es importante y es valioso y hay que reconocer esas experiencias en la investigación, pero pues hasta ahora se está empezando, ¿no? Hasta ahora se está empezando, como usted dice, a hacer carrera y pues en ese inicio, pues uno inicia como intentando, lo que le digo, intentando querer abarcarlo todo y es poco a poco como uno va a reconociendo los distintos temas, siento que la única forma de saltar eso es siendo lo más honesto posible y lo más dispuesto a la interacción con los colegas, ¿no? Que es a fin de cuentas cómo se construye el conocimiento histórico también dialogando. Gracias. Bueno, Felipe, yo pues no sé, quisiera ver si hay alguna otra pregunta. Sí, una pregunta con relación a la investigación y en términos de trayectoria, digamos, de autor de esta historia que estás construyendo. Esa investigación, no sé cómo plantear la pregunta, o sea, ¿cómo la vives? Tú eliges un tema, un poco como decía César, lo vas construyendo, pero me da la impresión de que a mí me da la impresión que ahí hubieras podido escoger cualquier otro tema, ¿entiendes? Y lo hubieras hecho bien, sin duda. Entonces, ¿cómo en esa trayectoria, qué es lo particular de ese tema? Es decir, pasas de la Nacional a los Andes, tienes esa experiencia, y lo decías, en los Andes fue más metodología, tenía el vínculo con la Nacional por movimientos sociales, entonces escuchándote, a mí me parece que el tema es muy apasionante, es algo que tú estás haciendo, y ya creo que todos lo reconocemos, le das la originalidad y lo pones en el debate académico, lo haces público, lo sacas, pero y ahí ese elemento apasionante del tema, de la originalidad, de lo desconocido, digo, lo apasionante, pues yo no logro entender cómo llegaste ahí o cómo lo vives. Entonces creo que, por eso, y con mucho respeto lo digo también, nada irónico, hubieras podido hacer otro tema, hubieras podido trabajar otro movimiento social, otro actor, otro desconocer, correr el velo sobre otro tema desconocido, pero aquí con este tema que tienes tan interesante, ¿cómo es esa trayectoria investigativa? ¿Cómo es la construcción de ese objeto, más allá de los elementos, digamos, académicos que has expuesto, el planteamiento, construir el archivo, etc.? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo aquí podría usar una fórmula que alguna vez le escuché al profesor Ayala en una clase y decir como el historiador no escoge las fuentes, sino las fuentes escogen al historiador, y ahí saldarlo con un poco de misticismo. Pero no, pero más allá de eso, sí, yo siento que inicialmente fue un interés, como mencionaba, pues político, de pensar como, bueno, ¿qué interpretaciones hay? Como decía, pude haber escogido cualquier otro tema, pero pues fue a partir de esa emocionalidad, si se quiere, lo político, ¿no? De pensar como, hay antecedentes políticos de esto aquí en Colombia, y pues me di a la tarea de averiguar, y pues investigando me di cuenta, pues no se ha escrito sobre este tema. Y como investigador, pues, por supuesto, es difícil, y esto también es algo estratégico y algo agradable en la investigación, es difícil encontrar temas de los que no se han investigado en historia. Por supuesto que existen hartos, pero es difícil encontrar un tema del que poco se ha hablado.
Y eso también tiene sus ventajas, por supuesto tiene sus desventajas y ya las hemos mencionado ahorita, ¿no? Restricción, crear mitos, todo eso es un problema a la hora de un tema del que poco se ha trabajado. Pero también tiene sus ventajas y es precisamente esta, ¿no? Como que es poco de lo que se habla, entonces pues uno adquiere también una posibilidad de crear una tendencia historiográfica, una tendencia investigativa, quiero decir. Y eso es algo también interesante y bueno, y es, por supuesto, también es estratégicamente profesional, es decir, en la construcción de una vida profesional académica, uno también tiene que ser lo suficientemente sensato como para reconocer cuándo vale la pena hacer una investigación sobre un tema y cuándo no, cuándo es simplemente capricho. Ya después, cuando uno tenga 60, 70 años y esté bien en una universidad, pues uno puede dedicarse a investigar lo que se le dé la gana a uno. Pero ahorita a esta edad, incluso los movimientos le tiran a uno las tendencias, las investigaciones. Uno está estudiando realmente no lo que uno quiere, sino lo que uno siente que es necesario en cierto momento también. Y yo siento que esa es una de las ventajas o esa es una de las razones por las cuales este tema ha recibido, pues, tanto se ha recibido de forma tan feliz o tan afirmativa. Y es porque el movimiento estaba exigiendo que se construyera una historia del movimiento, de estas experiencias. Y eso es algo valioso que uno tampoco tiene que perder. ¿Para quién uno está produciendo? Si no está produciendo la investigación simplemente para uno mismo o la está produciendo para un público más amplio. Por eso también mi relación con pasar los avances investigativos en el centro comunitario, hablar en estos espacios. Ahorita que fue el 28 de junio, pues me invitaron a hablar en distintos espacios precisamente para eso, porque ahorita que es la consolidación, que podemos decir que se consolidó el movimiento, que tenemos personas abiertamente homosexuales, lesbianas en espacios de poder en Colombia, pues se está demandando la construcción de una historia del movimiento y eso es una de las cosas a las que uno está atendiendo como historiador también. Gracias. Okay. Hay una pregunta dos preguntas en el chat. Entonces las preguntas las hace Angie Vanessa Quintana. Y la primera dice, ¿cuáles crees que son los retos desde la Academia Colombiana y también desde la disciplina histórica para que estos temas se empiecen a trabajar y enseñar más en las universidades? Y la segunda pregunta es, ¿qué significan los términos LGBT y queer y también cómo se relacionan? Gracias por la pregunta. Pues hay que decir una cosa y es que pues yo nunca recibí una tutoría directa de algún investigador sobre el tema, ¿no? Es decir, en el departamento de historia no existía algún profesor que trabajara directamente la historia del género, a pesar de que hay una escuela de estudios de género un piso abajo del departamento, del cual uno puede aprender, pero que no es lo mismo que encontrar a un investigador, historiadora que trabaje en los temas de género, ¿no? Como que no es lo mismo esa relación en la carrera. Y que siento que, pues, eso es una falencia, pero no solo de ese departamento, sino en general de muchos departamentos de historia, ¿no? Como, a pesar de que existen muchas investigadoras y muchas historiadoras, pues, de todos modos, todavía es poco el espacio en los departamentos a ese sentido. Y yo siento que pues una forma de saldarlos es eso, ¿no? Es que se empiecen a abrir plazas para investigadores al respecto, que es algo que yo no tuve como en mi formación, ni en el Departamento de Historia de la Nacional, ni en el de los Andes, hay que decirlo. O sea, ahí tampoco hay una plaza específica para eso. Y al mismo tiempo es una cuestión paradójica porque es que en el último congreso de historiadores de Colombia, el que se hizo en Armenia, si no estoy mal, el año pasado o antepasado, habían 4 mesas distintas de historia de género, con distintos nombres. Historia de las mujeres y las diversidades sexuales, historia del movimiento LGBT, género de historia, y bueno, otro nombre. 4 mesas distintas. Y eso no tiene presentación en ningún congreso académico. O sea, ¿cómo puede decir que existen 4 mesas distintas si no nos podemos reunir las distintas investigadores en una mesa para discutir conjuntos problemas académicos? O sea, existe un problema muy serio a la hora de reconocer estas perspectivas de género como una perspectiva importante y al mismo tiempo de los investigadores que los trabajamos, de reunirnos y ponernos a debatir seriamente. Y debatir seriamente implica pues hacer críticas y autocríticas de manera responsable. Y siento que eso es un reto de la historiografía de la academia de la disciplina histórica colombiana, ¿no?
no, en el próximo congreso no puede volver a haber 4 mesas distintas de género e historia, o sea, eso es un despropósito completo. Y respecto a lo de los términos, pues LGBT hace referencia a siglas, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, que es la forma como tradicionalmente se conocía el movimiento en Colombia, movimiento LGBTI. Y queer, pues ya es más una palabra teórica que viene de una rama de los estudios culturales, que son la teoría queer, ¿no? Que busca ya es estudiar cómo se construyen las normas heterosexuales y homosexuales de comportamiento de la especie humana. Entonces, eso ya son esas cosas. Pues yo ya quiero, sí, ir como cerrando. Entonces yo quiero saber si en Alemania se comen salchichas, cómo es la vida allá, para ir finalizando, ¿cómo te digo? La beca me dio 4 meses de un curso de alemán, y el curso de alemán lo hice en Múnich. Y pues Múnich es ciudad al sur, bávara, católica y muy cervecera, muy orgullosos de la cerveza aquí en Múnich. Entonces eso fue una experiencia bastante interesante. Yo alcancé a vivir el Oktoberfest aquí en Múnich, de donde es toda una experiencia, mucha cerveza, mucha salchicha, muy agradable en ese sentido. Pero yo siento que, siento que he sido bien recibido. Aquí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos pues están acostumbrados a recibir investigadores latinoamericanistas y latinoamericanos. Entonces pues siento que ha sido una bienvenida bastante acogedora, a pesar de lo que pueda pensarse, pues se recibe al latino de una manera pues muy feliz aquí en Alemania. Lo que sí siento que es un choque grandísimo, grandísimo, grandísimo es lo que podríamos llamar calidad de vida, ¿no? Saber a qué horas pasa un tren, un metro, y saber la hora exacta de llegada a la otra estación, poder planear la vida con ese nivel de precisión cronológica que se puede hacer aquí, es algo que yo jamás había experimentado en Colombia y que cuesta trabajo explicarlo. Yo me acuerdo cuando los colegas le preguntan a uno, porque yo les contaba, pues súper sorprendido que las paradas de buses tuvieran el cronograma de llegada de un bus, o sea, ni siquiera metro, sino de buses. Yo les decía sorprendidos, esto no es así en Colombia. Y ellos me preguntan, ¿y entonces cómo es en Colombia? Y yo intentarles explicar que es que uno más o menos calcula cuándo va a pasar el bus por la calle, porque más o menos sabe que más o menos entre 15 y 20 minutos pasa, y uno planea llegar a una reunión con 1 hora más o menos de retraso, ¿no? Pues eso les parecía increíble, les parecía completamente increíble, porque decían, qué caos, cómo se planea una vida así. Y ahí es cuando uno se da cuenta qué significa eso de calidad de vida, ¿no? Como la posibilidad de ser el dueño del tiempo de uno de una manera que antes no había tenido jamás en mi vida. Yo siento que eso ha sido como el cambio más drástico que he sentido ahí, ¿no? Como sentir que soy dueño de mi tiempo, y es algo interesante, que en América Latina no lo es, o no de esa misma manera, no es dueño de su tiempo. En las grandes ciudades no. Entonces, pues eso ha sido muy interesante. La vida en Múnich fue así. Ahorita estoy viviendo en una ciudad más pequeña y es una ciudad universitaria. Entonces, su vida depende prácticamente de la vida universitaria. Por supuesto, cuando inició todo esto de la pandemia, pues muchos estudiantes universitarios se fueron de la ciudad, y pues la ciudad quedó vacía. Ahorita que estamos en verano, está llegando porque queda cerca a un río que es un sitio turístico bastante grande. Entonces, pues se vuelve la vida, y el verano siempre es muy bonito aquí en Alemania. Todo el mundo sale a los lagos y todo eso. Entonces, pues está renaciendo un poco la vida, pero en general he sentido muy bienvenido. El inconveniente pues más grande, por supuesto, es el idioma, pero pues con los cursos de alemán, y ahí uno un poco machacando un poco, pues ya uno se hace entender, por lo menos ya puede madrear a alguien en alemán. Entonces ya con eso ya es suficiente. Y bueno, ya para finalizar, sí te quiero preguntar, pues eso, como hay otro tema de Big History, ¿no? Las epidemias. Entonces, pues o sea, ya como ligando tu experiencia actual con tu propio tema, ¿no? Pues has estudiado como la epidemia del VIH-Sida, ¿sí? Y pues cómo esta genera fuertes prejuicios, bueno, también como por todos los tabúes que había respecto a la sexualidad. Entonces te quiero preguntar, pues, ¿cómo has
vivido esta situación y si has visto también, pues yo creería que sí, me adelanto, a ver como radicalización de prejuicios, cosas de clase, pues a partir de este riesgo natural y pues también las perplejidades que genera pues la pandemia actual. Entonces, pues sería eso y pues algunas reflexiones ya que nos permitan cerrar el, el programa de hoy. Es interesante, ¿no? Es interesante porque el primer punto de referencia al que se fue cuando inició la pandemia, pues fue a la gripe española de principios del siglo pasado. Muy pocas personas hablaban del VIH, aunque se habló también un poco. Y uno se da cuenta, por supuesto, aquí, y yo siento, y eso es una perspectiva muy personal, que se ha hecho mal mucho los historiadores hemos hecho mal mucho en decir cómo hay que estudiar las pandemias anteriores para entender esta pandemia, cuando muchas de las cosas que no pasaban antes, muchas de las cosas que están pasando ahora pues no podían pasar antes. O sea, yo siento que uno de los puntos claves de lo que está sucediendo ahorita pues es su carácter nuevamente de interconexión que ha implicado esta pandemia, ¿no? La forma tan rápida como se expandió, pues fue porque todos estábamos conectados, porque el mundo está conectado. Los aeropuertos fueron los focos de infección. Entonces, pues yo siento que más allá de similitudes, yo creo que lo que podemos hacer, como tú lo mencionas, es encontrar que cuando nos enfrentamos a estos supuestos enemigos naturales, como son las enfermedades, pues se puede evidenciar las grietas o esos pequeños bisagras que unen fuerte o débilmente a nuestras comunidades. Y lo hemos vivido, se ha vivido por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Con el principio, las protestas de las camisas rojas que surgieron al inicio de las cuarentenas por falta de alimentos. También se vivió con la violencia sistemática hacia las personas trans, con la creación del pico y género, que pues probó ser pues lo que se advirtió, ¿no? Se advirtió que iba a haber violencia y al final hubo violencia. Lo vemos en otras partes, por ejemplo, recientemente en Estados Unidos, con todo ese movimiento anti-máscaras que surge como una continuación de toda una tendencia política anti-ciencia que curiosamente se ha hecho fuerte en el medio de la pandemia. Entonces yo siento que estas enfermedades, cuando nos enfrentamos a las enfermedades, nos enfrentamos a esas bisagras, ¿no? A qué tan unido, qué tan cohesionado estamos como comunidad. Y eso pasó con el VIH también. Justo en medio de una emergencia del movimiento, pues se da la enfermedad que evidencia, pues se estaba pensando que se estaba ganando triunfos y pues una pandemia evidencia que mucho trecho por trabajar porque los prejuicios estaban latentes ahí. Entonces yo siento que eso, cuando nos enfrentamos a este tipo de fenómenos, pues se está probando la cohesión que tienen las comunidades, los estados, etcétera, etcétera. Felipe, mucho colombiano, mucha colombiana en Alemania estudiando. No tanto, la verdad no. Por ejemplo, yo hice parte de una corte de investigadores del DAAD y son investigadores de todas partes del mundo y colombianos éramos como 5 frente a muchos más mexicanos, muchos más peruanos, muchos más ecuatorianos. Entonces colombianos al parecer no, por lo menos en mi promoción de la beca, pues no estuvimos muchísimos, pero siempre sí se encuentra uno que otro en alguna parte. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo sí hay, pues no diría bastantes, pero más de lo que uno esperaría para una ciudad tan pequeña de colombianos. Entonces, siempre sí se encuentran alguno que otro paisano por ahí, pero por ejemplo en Múnich no hay un restaurante de comida típica colombiana. Y Múnich es una ciudad grande, una ciudad pues de las capitales de Alemania, y no hay. Pero sí hay restaurantes de comida típica brasileña o mexicana. Entonces, pues hay una presencia colombiana, pero no tan grande como en otros países. ¿Estás contento? Acá sí, en medio de todo siento que tengo una oportunidad buenísima de hacer un doctorado aquí en Alemania. Eso es con una estabilidad pues bastante impresionante. Muchas personas cuando les conté que me había ganado la beca no me creían. Decía como, ¿quién le va a pagar a usted para que se vaya a hacer una investigación de ese tema en Alemania? Y pues no, miren que si hay gente que paga. Entonces no, yo sí me siento muy afortunado de estar acá.
Felipe, una pregunta. Sí. Nosotros tampoco pensamos que íbamos a vivir esto, ¿no? Oye, la pregunta es, ¿por qué crees que hay pocos estudiantes colombianos en lo que has visto, así los que has convivido, que eres más mexicanos, peruanos? ¿Por qué crees que hay menos colombianos? No sé si es una cuestión incluso hasta de presupuesto, porque el DAD tiene una oficina en Bogotá, en algunos otros países latinoamericanos no tiene, y sin embargo, pues son pocos los colegas con los que me encontré aquí. Yo siento que también es un temor al idioma, pues existe una distancia lingüística y cultural de Alemania. Generalmente cuando uno habla con colegas, los colegas se quieren ir a hacer un posgrado a Ecuador, a México, a España, pues los que tienen mayor manejo de lenguajes a Estados Unidos o a Francia máximo, pero uno conoce de pocos que se quieran ir a Alemania. Ahorita está cogiendo mayor fama, pero yo la verdad siento que también es un poco de desconocimiento tal vez. La beca del DAD es una beca muy buena, es una beca que da muchos beneficios y no sé, yo no sabría explicarlo. Cuando yo me presenté, lo primero que uno pregunta es el cupo, ¿no? Como ¿cuántas becas dan ustedes para estudiantes doctorales? Y lo que ellos le responden a uno es, nosotros no tenemos cupo. Si todos los proyectos son buenos, nosotros les damos la beca a todos los proyectos, y si todos son malos, pues no le damos a ninguno. Eso es lo que ellos le cuentan a uno. Entonces no sé, yo no sabría cómo explicar eso. Hay otras becas aquí, yo conozco colombianos que están con otras becas, que no es la del DAD aquí en Alemania, pero esas becas requieren un nivel de idioma mucho más grande. Yo pude hacer una beca en Alemania sin saber alemán, y eso es una ventaja también muy grande. Entonces sí, igual sí, es una distancia también. Gracias. Bueno, Felipe, tus reflexiones para el mundo, ojalá post-COVID. Yo siento que así como no pensé vivir un evento así, yo siento que cuando inició la pandemia muchos pensamos que el mundo iba a estar quieto por un par de meses, y todo lo que ha pasado ha mostrado que no, que el mundo no se queda quieto, ¿no? Todas esas movilizaciones, o sea, y lo digo porque como una persona que estudia movimientos sociales, estaba muy preocupado por todo ese acumulado político de final del 2019 en América Latina, en Chile, en Ecuador, incluso en Colombia, de movilizaciones grandes. Pues todos pensamos como pues ahorita con la pandemia eso se va a acabar, se van a acabar las movilizaciones. Y si bien no regresaron con la misma fuerza, se mantuvo una agenda de movilización, no solo en Colombia, sino en el mundo. Esos movimientos en contra del racismo estructural, ahorita de coloniales, pues han demostrado que no, que las pandemias tampoco frenan al mundo como algunos pensamos, y que esa preocupación que teníamos, pues era, pues no había tanta razón de ser. Yo siento que como mencionaba, pues la pandemia lo que ha demostrado, la pandemia ha puesto en prueba a los estados. Qué tan fuertes o qué tan distributivos han sido los estados, y pues lo que podemos aprender después de esto es aprender que la pandemia es un medidor. Yo no iría tanto a llamarlo un educador, como por ejemplo lo hizo de Sousa Santos, como la pedagogía de la pandemia, porque siento que eso es un poco macabro, pero sí como un termómetro que nos ayuda a los investigadores sociales a mirar puntos de quiebre donde pueden estarlo. Entonces en ese sentido pues también es una oportunidad para reconocernos como sociedad, pero y ya. Entonces pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a la audiencia, pues los invitamos a seguir sintonizando Autores de Historia.